Hola, ¿qué tal amigos de Cristianismo Conciencia? Mi nombre es Andrés Montilla y les saludo desde Colombia. En esta oportunidad quiero contarles un poco sobre este proyecto que comenzó hace algunos años. Quiero empezar contándoles que desde temprana edad he tenido en mi corazón una pasión por la investigación de temas científicos. Y esa tarea ha ido de la mano con mi formación cristiana, tanto en la iglesia como también como estudiante de teología. También tuve la oportunidad de formarme profesionalmente en el área de sistemas y computación. Y más adelante les voy a contar cómo esto ha influido mucho en mis convicciones sobre la existencia de Dios. En el año 2018 es cuando Dios puso en mi corazón empezar a compartir en Internet algunos conocimientos relacionados con la defensa de la fe cristiana, lo que en el campo teológico llamamos apologética. Aunque este proyecto inicialmente fue un ensayo, del cual solo esperaba ver si causaba algún tipo de interés en redes sociales, con el paso del tiempo me fui dando cuenta de la gran necesidad que tenemos como cristianos de comprender temas relacionados con la ciencia y que el área del conocimiento científico es un área muy descuidada en el mundo cristiano. Y esto nos hace frágiles a la hora de contestar preguntas que podríamos llamar preguntas capciosas o esas preguntas trampa que en algún momento pueden hacernos los incrédulos y que incluso podrían llevarnos a dudar de nuestra fe. Durante mi adolescencia y parte de mi juventud, experimenté lo que quizá la mayoría de cristianos hemos experimentado en algún momento, y es esa inseguridad frente a los cuestionamientos de personas ateas y a temas científicos como la teoría de la evolución, los dinosaurios, el Big Bang, entre otros. En mi etapa escolar nunca dejé de creer en Dios, pero sí surgieron muchas confusiones en mi mente. Por momentos me parecía que la ciencia iba en una dirección y la Biblia en otra, como que no encontraba la manera de reconciliar los datos científicos con los relatos de las Escrituras. Ya en la universidad, a pesar de que había muchas cosas que aún no comprendía, entendí que la vida era muchísimo más compleja de lo que yo pensaba. Los conocimientos que empecé a adquirir en el área de los sistemas y la computación me llevaron a hacer la comparación entre los sistemas de información humanos con aquellos que recientemente se habían descubierto en la información almacenada en la molécula del ADN. Con eso me di cuenta que a través del estudio de la naturaleza podemos comprender que la ingeniería de Dios es muchísimo más avanzada que toda la tecnología humana. Se puede decir que el ADN es un sistema de información demasiado complejo, imposible de igualar por la ciencia humana. Y esto no lo digo yo. Bill Gates dijo hace algunos años que el ADN es un sistema de información tan complejo que es difícil que el ser humano algún día lo pueda llegar a igualar. Y al respecto también debo citar las palabras de Donald Knuth, científico cristiano y considerado uno de los padres de la computación, quien dijo: "Creo que las personas que programan tienen la posibilidad de comprender un poco más de la naturaleza de Dios, porque crear un programa de computadora a menudo significa que tienes que crear un pequeño universo". Cabe añadir que esta frase es citada en la página 33 del libro 2084, Inteligencia Artificial y el futuro de la humanidad, del cual es el autor el profesor John Lennox, filósofo y matemático de la Universidad de Oxford. Alguna vez también escuché de otro creador de contenido que hablaba de las dos maneras en las que los seres humanos podemos conocer a Dios. La primera es a través de lo que Él ha creado, y esto lo puedo respaldar con el siguiente pasaje bíblico, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y lo que nos dice Pablo en este versículo es que para que creamos en la existencia de Dios, no es necesario que Él se nos aparezca y nos diga «soy Dios y sí existo», sino que mediante las maravillas de la creación podemos entender que existe un Dios y que su poder es incalculable. Y la segunda manera en la que podemos conocer a Dios, y que a su vez es la más importante, es a través de la experiencia personal. Job dice en el capítulo 42, versículo 5, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». No significa que Job haya visto a Dios con sus propios ojos, sino que lo ha visto con los ojos espirituales. Lo que Job nos quiso decir es que solo había escuchado hablar de Dios, pero que nunca se había relacionado personalmente con Él.
y a través de su dura experiencia narrada a lo largo de todo el libro de Job, reconoce la divinidad y el poder de Dios y ahora puede decir que conoce a Dios en persona. La tarea que tenemos todos los cristianos es dar a conocer a ese Dios personal a aquellos que aún no tienen el privilegio de conocerlo. Y es importante que sepamos presentar defensa de la fe cristiana, como lo dijo Pedro en 1 de Pedro 3:15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También es importante que como iglesia aprendamos a diferenciar entre la ciencia verdadera y la falsa ciencia, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda todo lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Quizá algunos de ustedes ya tienen la idea de que muchos de los científicos más importantes de la historia han sido cristianos, como por ejemplo Newton, Faraday, Pasteur, Pascal, Kelvin, Mendel, entre otros. Aún hoy en día siguen sonando nombres importantes de creyentes cristianos dentro de la ciencia, como Francis Collins, John Lennox, Antonio Cruz, James Tour, entre otros. De manera que como creyentes debemos sentirnos respaldados también por los datos entregados por la ciencia. Debemos tener la plena seguridad de que los acontecimientos bíblicos son reales y que están ampliamente respaldados por la ciencia, incluso por los últimos descubrimientos científicos. Cristianismo Conciencia, más que un proyecto de redes sociales, es un ministerio cuyo objetivo central es divulgar la información que nos aporta la ciencia de una manera clara y práctica, que sea comprensible para cualquier tipo de persona, y que este privilegio no sea meramente exclusivo para las personas que se dedican a hacer ciencia. El reto de este ministerio es derribar el mito que ha perdurado dentro de la Iglesia durante siglos. Ese mito que dice que la ciencia niega la existencia de Dios, y que como Iglesia podamos avanzar un escalón más, reconociendo que la ciencia, en vez de ir en contra de nuestra fe, al contrario, la respalda y de una manera asombrosa. En este año 2024, Dios ha permitido que Cristianismo Conciencia llegue a muchas personas a través de diferentes plataformas como YouTube, TikTok y Facebook. Y mi deseo es seguir llegando a más personas, tanto a creyentes como a no creyentes. Espero que sigan estando pendientes de lo que se viene en Cristianismo Conciencia para el año 2025. Vendrán muchas cosas nuevas y espero con la ayuda de Dios poder seguir llevando a ustedes este mensaje tan importante para el pueblo cristiano. No olviden suscribirse, compartir y darle me gusta a las publicaciones para poder seguir creciendo y aportar nuestro granito de arena a la causa del Evangelio. Saludos y bendiciones para todos.